Conversaban dos cristianos. Uno decía: estoy desanimado porque Dios nunca contesta mis oraciones. Qué raro. A mí siempre me las contesta, dijo el otro cristiano, y agregó: a veces me contesta que sí, otras veces me dice: espera un poco, y alguna vez me ha dicho que no, pero siempre me contesta. Muy buen día, estimados amigos y amigas de Esperanza. Ingresamos al estudio de la lección 3 del curso La Fe de Jesús. Si aún no has podido estudiar las lecciones 1 y 2, te invito a visitar cada una de estos videos y puedes ir estudiando según tu ritmo. Nuestro tema de hoy: la oración y la fe. ¿Qué es la oración? ¿Cuánto poder tiene la oración? ¿Qué es la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? Son algunas de las preguntas que hemos de responder en nuestro tema de hoy. Iniciamos nuestro estudio de el tema número 3. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Es la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel, el profeta Daniel, era uno de los exiliados en Babilonia. Y después de casi 70 años del exilio, él revisa las Escrituras, específicamente el libro de Jeremías, y encuentra que ya estaba por cumplirse el tiempo que debía su pueblo volver a Jerusalén. Y entonces él decidió comunicarse con Dios y dice: volví mi rostro a Dios. ¿Y cómo lo buscó? Por medio de la oración. Y sumado a la oración, como era uso y costumbre en esos tiempos, en ayuno, cilicio y ceniza. Entonces, ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Por medio de la oración. Daniel tuvo ese problema, esa preocupación, y oró a Dios. Los problemas que tú tienes deben con seguridad que son diferentes, pero cada problema que tengas, cada vez que necesites hablar con alguien, haz uso de la oración y habla con Dios. ¿Qué es la oración? ¿No? ¿Qué es la oración? Esta pregunta vamos a responderlo con un pasaje bíblico, la experiencia de una mujer, la experiencia de Ana. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová,
Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sumo sacerdote, la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Se nos pregunta qué es la oración. La oración es hacer lo que hizo Ana, derramar nuestra alma delante de Jehová. ¿Cuántos problemas atravesamos? Y algunos problemas los vemos como difíciles, como ya insoportables, como que nuestras fuerzas no dan más. Hay que abrirle nuestro corazón, hay que derramar nuestra alma delante de Jehová. En eso consiste la oración, ¿verdad? Abrirle completamente nuestro corazón, contarle a Dios cada cosa que nos preocupa. Pero también puedes contarle tus planes, tus proyectos, tus sueños. ¿Qué es la oración? La oración es derramar nuestra alma delante de Jehová. Pasamos a nuestra pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración? ¿Hay poder en la oración? ¿Qué nos responde Santiago 5:16? Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Consideremos algunos detalles en este pasaje, ¿verdad? Es un pasaje corto pero lleno de detalles. Primero dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. El consejo es: arregla tus cuentas, ¿no? Si tú tienes algo con tu prójimo, si tú estás disgustado, estás peleado, confiésate, arregla esos problemas, ¿no? Puede ser una barrera por la cual tu oración no sea eficaz. Entonces, el primer consejo que nos da Santiago es: hay que confesar vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros, ¿no? Ahora hay que interceder, hay que orar los unos por los otros. Necesitamos que oren por nosotros, pero también hay personas que necesitan que oremos por ellas. Y luego dice: para que seáis sanados, ¿no? Entonces, la oración de sanidad es una oración de unos por otros. Es lo que nos presenta Santiago. Pero cuando hablamos de sanidad, no solo hablamos de salud física, también hablamos de salud emocional. Hoy en día hay millones de personas enfermas por el estrés, por un estrés fuerte, cargado, ¿no? Un estrés que ya no les deja vivir, y el estrés produce diversas enfermedades, ¿no? Hasta puede ser causante de cáncer. Entonces, cuando oremos por la sanidad, no solo pensemos en la salud física, también pensemos en la salud emocional. Y termina diciendo Santiago: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces habla de una oración eficaz. ¿Ah? Preguntas. Más adelante vamos a explayarnos un poco en esta parte de eficaz. Entonces, a la pregunta: ¿cuánto poder tiene la oración sincera?
Dice Santiago 4:6 o 5:16, puede mucho, tiene mucho poder. Pregunta 4. ¿En nombre de quién se debe orar? ¿No? Y cuando nosotros estamos aprendiendo a orar, al principio algunos tienen miedo de orar, pero orar, como ya hemos visto, es abrirle nuestro corazón a Dios, derramarle nuestro corazón al Señor. Pero ¿en nombre de quién debemos orar? Dice San Juan 14:13, ¿no? Jesús, son palabras del propio Jesús, donde dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. ¿No? Entonces, Jesús dice, cada vez que tú ores, cada vez que tú eleves una petición, siempre hazlo en mi nombre. Y es esta la razón por la cual siempre que terminamos una oración decimos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, este es el pasaje por el cual las oraciones deben terminar siempre en el nombre de Jesús. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? ¿No? Al principio en la ilustración hablábamos acerca de dos cristianos que estuvieron conversando. Uno decía, Dios nunca responde mis oraciones. Y el otro decía, sí, Dios responde mis oraciones. A veces me dice sí, a veces me dice no, a veces me dice espera. Y esto es lo que encierra las Escrituras. Pero veamos qué nos dice Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces el consejo que nos da la Biblia es, hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar. Y eso es la oración, ¿verdad? Es pedir, es buscar, es llamar. Y en la vida sucede lo mismo. Si tú estás buscando un trabajo, no puedes esperarlo sentado. Tienes que ir a buscar, tienes que tocar, tienes que llamar, tienes que hablar. Si necesitas algún favor, nadie lo va a saber si es que tú no vas y pides. Algunos tienen miedo de pedir, ¿no? Incluso hay personas que dicen, bueno, ¿cómo voy a pedirle a Dios tantas cosas si Él ya me da la vida? No, la oración, recuerda, es derramarle nuestro espíritu a Dios. Y además ten en cuenta que Dios conoce todo de nosotros, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que no podemos ocultarle nada a Él. Abramos de nuestro corazón completamente a Él. Entonces, ¿contesta Dios nuestras oraciones? La Biblia asegura que sí, ¿verdad? Sí, dice, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se abrirá. Hasta aquí la sección sobre la oración. Ahora, con dos preguntas vamos a hablar acerca de la fe. ¿Qué es la fe? ¿No? Algunos lo tienen claro, otros no lo tienen muy claro.
Veamos qué nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Como ustedes ven aquí en la diapositiva, he puesto dos versiones. Al lado izquierdo, para mí, ¿no? La versión Nácar Colunga, y al lado derecho, la versión Reina Valera 60, que es una versión casi generalizada, ¿no? Nácar Colunga dice: ahora bien, la fe es garantía de lo que esperamos, prueba de lo que no vemos. Reina Valera 60 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Interesante. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza o garantía, dice, de lo que esperamos. Yo sé que voy a recibir lo que estoy esperando. ¿Ah? Los que creemos en la segunda venida de Cristo estamos seguros que Cristo va a venir por segunda vez. Yo sé, estoy seguro. La convicción de lo que no se ve, la prueba de lo que no vemos. ¿No? Estar seguro, no lo veo, pero sé que lo voy a recibir. Eso es la fe, ¿no? Es estar seguro. Particularmente, a mí me gusta describir la fe como los ojos. Para mí, la fe son como los ojos con los cuales vemos el mundo invisible. Los ojos con los cuales vemos el mundo invisible. Y me gusta describirlo de esta manera porque en la Biblia hay varios pasajes en los cuales habla acerca de Dios abrió sus ojos y pudieron ver. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando el profeta Eliseo y su siervo Giesi, ¿no?, fueron rodeados por el ejército enemigo y el siervo estaba asustado. Giesi dice, oró al Señor para que sus ojos se abrieran, y Giesi vio a la multitud de ángeles que rodeaban al profeta y a su siervo, dispuestos a defenderlos. Entonces Giesi volvió a tener valentía, coraje, ¿verdad? Por eso me gusta definir la fe como los ojos con los cuales vemos el mundo espiritual, ¿no? Pero la Biblia dice que es la garantía de lo que esperamos, la prueba de lo que no vemos. ¿Y cómo desarrollamos la fe? ¿Verdad? ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Qué nos responde el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nuestra lección 2 trató acerca de el estudio de la Biblia, cómo estudiarla, ¿no? ¿Por qué estudiarla? Y una de las razones, una de las bendiciones o de los beneficios que trae estudiar la Biblia es que hace que nuestra fe se desarrolle, ¿no? Dice, la fe es por el oír. Yo tengo que escuchar una predicación, tengo que escuchar algún sermón, tengo que escuchar a alguien que me habla de la Biblia o permitir que la propia Biblia me hable, ¿no? Y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo leo la Biblia, estoy escuchando a Dios que me habla. Cuando hay un predicador que está presentando la palabra de Dios, estoy escuchando. Entonces, pero siempre es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que va a hacer que mi fe se desarrolle. Tengo que estudiar, tengo que meditar, tengo que reflexionar y sus enseñanzas irlo aplicando a mi vida. Tiene que formar parte de mi estilo de vida. Muy bien. Hasta aquí terminamos con las preguntas. En resumen, ¿qué es lo que hemos estudiado en esta lección 3? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración.
¿Qué es la oración? Es derramarle nuestro espíritu o nuestra alma a Dios. ¿Cuánto poder tiene la oración? Tiene mucho poder. ¿En nombre de quién debe orarse? En nombre de Jesucristo. ¿Contesta Dios las oraciones? Sí, Dios contesta las oraciones. ¿Qué es la fe? No, es la seguridad de recibir lo que no vemos. ¿Cómo se desarrolla la fe? Dice, por el estudio, por el oír y el estudio de la palabra de Dios. Si hasta aquí todavía te quedan algunas dudas en relación a la oración y la fe, por favor, escríbenos. Escribe tus preguntas y gustoso te responderemos. Al pie del video tienes ahí una sección en la cual tú puedes escribirnos. Bien, y con todo este conocimiento, ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Porque hay que hacer algo. Recuerda que cada lección, cada enseñanza tiene valor para nosotros en la medida que hagamos algo con ella. Primero, ¿qué hacer? Salmo 55, 17. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Lo que hay que hacer es orar siempre. El consejo del salmista es, hay que orar por lo menos 3 veces al día. ¿Qué más? ¿Qué debo hacer? Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay que practicar la oración personal, la oración privada. Lo más importante en nuestro desarrollo espiritual es la oración privada, porque ahí tú le derramas tu corazón como Ana completamente a Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos ingresar a un lugar privado para que no nos suceda con Ana, ¿verdad? Ana estuvo en un lugar público, el sumo sacerdote la confundió con una mujer ebria. ¿Qué más? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Decía Santiago 4:16, la oración eficaz. Entonces la oración tiene que ser eficaz, pero si la oración consiste en pedir para gastar en nuestros deleites, dice que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Entonces hay que pedir cosas convenientes, cosas que en verdad van a servir para nuestro crecimiento espiritual, van a servir para poder responder a ciertas necesidades que podamos estar afrontando. Y por último, ¿qué hay que hacer? Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Por eso es que el tema de la oración y la fe van juntos. Hay que orar creyendo. La fe tiene que ir siempre de la mano con la oración. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar 3 veces al día. Hay que practicar la oración privada, la oración personal. Hay que pedir cosas que sean convenientes y hay que pedir con mucha fe. Tras estas enseñanzas, hay que tomar decisiones. Y como ya lo hemos dicho, las decisiones son de personas que quieren cambiar, que quieren ver los frutos de la palabra de Dios en su vida. Si tú quieres ver que tu vida se vaya transformando, ¿no? Se vaya transformando, como dice su palabra, a la imagen de Dios, necesitas tomar resoluciones, necesitas tomar compromisos diarios y cumplir esos compromisos. Entonces, ¿cuál es mi resolución de hoy? Con mucha oración, toma esta resolución. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. ¿Quieres tomar este compromiso? Te animo que sí, porque la oración te trae muchas bendiciones y muchos beneficios. Dile sí, Señor. Ora y dile, Señor, yo creo
que tú me escuchas. Yo resuelvo orar todos los días. Ya tenemos 3 resoluciones hasta aquí, ¿verdad? Creer en Dios, estudiar la Biblia y ahora orar todos los días. Muy bien, hemos terminado el estudio de la lección 3 y nuestra siguiente lección, ¿verdad? Será el día de mañana y estás invitado a seguir el curso La Fe de Jesús. Sabes, puedes escribir, puedes tus dudas, tus preguntas, tus sugerencias, ¿no? Quizás algún otro tema para complementar el estudio. Juntos preparemos un pueblo para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.